Hay un tema en el día de hoy que me llama la atención y se llama el sufrimiento que me salvó. El sufrimiento que me salvó. En el libro de Mateo capítulo 27, usted puede encontrar cómo el Señor, habiendo sido acusado, maltratado, herido, molido y todas esas cosas, el Señor aún amaba. Mateo 27, le voy a dar los versículos para que ustedes puedan luego en su casa mirarlo. Mateo capítulo 27, versículos 26, 28, 29, 30, 31, 34 y del 39 al 43. Y hoy es un día muy especial porque nosotros conocemos que hoy, no un día como hoy, porque hay muchas cosas en la historia que se confrontan. Pero la palabra es clara y dice que habiendo pasado el día de reposo, el primer día de la semana, fueron al sepulcro. Fueron las Marías, como decía mi esposa ahorita, ¿verdad? Y cuando fueron al sepulcro, encontraron algo que había ocurrido, el hecho más trascendental y extraordinario de la historia. Nuestro Cristo había resucitado. Para sorpresa nuestra o del mundo completo, nuestro Señor, conforme había hablado, destruid este cuerpo y al tercer día se levantará o lo resucitaré. Y como ocurrieron tantas cosas importantes, quiero citar algunas de las que nuestro Señor dijo, porque unas fueron el cumplimiento y otras van en cumplimiento. Derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:18. Me voy a preparar morada. Juan 14:2:6. Me voy a preparar morada. Wow. Me voy a preparar morada, ¿para quién? Para cada uno de nosotros, los que le servimos a nuestro Señor Jesucristo. Para cada uno de los que le hemos creído. Para cada uno de nosotros que hemos sido llamados como hijos de Dios. Dice, todavía un poco de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué gran esperanza tenemos nosotros, porque Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Juan 16:7. Si el Señor no cumplía su propósito, si no se cumplían las Escrituras, no se podía cumplir cada una de las palabras que el Señor dejó establecido para que en nuestros tiempos todavía, agarrado de esa palabra, el Señor aumente nuestra fe, aumente nuestro amor en cada uno de nosotros para ese cumplimiento de manera extraordinaria. Y todas estas cosas acontecieron. ¿Por qué acontecieron? Porque 700 años antes, Isaías, en el capítulo 53, narró toda esa expectativa, no esa expectativa, esa situación que afrontaría el Mesías. Los evangelios narran la muerte, la crucifixión de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Pero como lo dice Isaías en el capítulo 53, a la luz de la palabra, no lo encontramos en otro lugar. Voy a hacer una breve reseña. Isaías nació probablemente en Jerusalén hacia el año 765 a.C. Porque para saber quién habló y cómo lo habló, es necesario que nosotros entremos un poco en la historia para conocer de quién hablaba. Profeta israelí de gran labor poética, político y asesor de los reyes. Señores, parece que ponen a Isaías ahí, el libro de Isaías, y la gente entiende, bueno, Isaías hizo este trabajo, pero ¿quién era este hombre? En su trabajo, en su labor, era un asesor de reyes. Porque cuando el hombre trabaja conforme a la voluntad de Dios, las puertas se abren. Cuando tú trabajas conforme a la voluntad del Eterno y Dios te coloca en un lugar de altura porque te coloca Dios, nadie puede quitarte. Pero cuando tú trabajas conforme al corazón de Dios, Dios abre puertas para que todos vengan a ti a buscar la asesoría que necesitan. Y dice que según la tradición talmúdica,
Isaías posiblemente fue primo de Osías y pariente de los reyes contemporáneos de Judá. Pero ¿saben algo? Todo ese esplendor y toda esa gracia, todo tuvo un sufrimiento para Isaías. Porque no fue que Isaías fue colocado allí y todo fue color de rosa. La palabra dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero después yo he vencido el mundo. Eso es para que nosotros recordemos lo que dijo el Señor. Cuando en Hebreos capítulo 11 se nos habla o leemos a la manera de los héroes de la fe, dice que unos, en su versículo 37, dice que unos murieron apedreados, otros aserrados. Ese fue Isaías. Dice que murió aserrado por presumiblemente el rey Manasés, pero que su nombre significa el Señor es salvación. Independientemente de la forma en cómo murió, Isaías cumplió un prometido y cumplió un propósito conforme a la voluntad de Dios. Dios lo mandó a hacer una obra extraordinaria, así como su Hijo Jesucristo vino a hacer una obra también. Hubo un momento determinado en que el Señor le dijo a Isaías: tú vas a andar descalzo y desnudo por 3 años. Señores, ¿saben lo que es esa afrenta tan grande? Pero así le voy a hacer yo al pueblo de Israel por no escuchar, porque era un pueblo rebelde y contradictor. Y yo le estaba diciendo de todas las maneras posibles, como uno dice en estos días, que creamos en el Señor y nosotros damos la espalda al Señor cuantas veces nosotros cogemos aire y nos está yendo bien, en nuestras vidas son prósperas. Pero cuando viene la angustia y la desesperación, entonces nosotros nos acordamos de Dios. Dice que Isaías fue llamado un profeta evangelista por la cantidad de profecías mesiánicas que estableció y se fueron cumpliendo. La vida eterna para todos los cristianos, en muchos de nosotros carecen de todas estas cosas. Y yo encontré una lectura mientras yo estaba leyendo sobre el maestro, cosas que me iban llamando la atención, que luego las voy a compartir, porque como hablaba con el hermano Alex esta mañana, digo, no voy a traer confusión a la iglesia hasta que todo esto en lo cual yo estoy metido y quiero investigar, no voy a traerlo al corazón para traer lo que no es, lo que es confusión y no la verdad. Y leía lo siguiente, y esto que yo leía, claro, le di un toque de lo que realmente yo sentía en mi corazón. Dice: el Espíritu Santo ha corrido un velo de silencio sobre la cruz, y ninguno de los detalles escabrosos son expuestos para el populacho curioso, para que el populacho curioso se recree mirándolos en detalle. Se dice que esa multitud brutal que le dio muerte a Cristo Jesús, sabemos que fue llevado delante de Poncio Pilato, sabemos todo lo que aconteció en la vida del maestro, en el día del dolor, en el día de la angustia, y la gente arengaba porque fueron incitados por los judíos que decían: bueno, pues crucifícale. Y entonces la masa enardecida, eso era lo que voceaba al unísono. No hay nada que cuando las emociones de la gente están conectadas a una cosa, porque se desbordan las pasiones y no pensamos ninguno en las consecuencias de lo que podemos hacer. Y dice que esa multitud brutal que le dio muerte a Cristo Jesús estaba sentada observándole. Pero a usted y a mí no somos parte de eso. Dice: pero a usted y a mí no se nos permite unirnos a dicha multitud. Y se pregunta por qué. A usted y a mí nos causa dolor lo que a la multitud le causaba gozo, morbo. Incluso ellos no vieron todo lo que ocurrió, porque Dios colocó en su agonía, y ahí va un versículo unido a lo que le dije de Mateo 27, porque el Señor colocó en su agonía un manto de oscuridad. Mateo 27, 45. En ese momento de agonía, en ese momento de oscuridad, en ese momento que el Señor cambió todo el panorama, que estaba oscuro, dicen que fue el momento más lúgubre del dolor que experimentaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
Y no se le permitió verlo al populacho para que no se recreara, para que no siguieran diciendo, él dijo que en 3 días, él dijo esto, mira quién llama, mira todo lo que está haciendo ahí. Se burlaban de él y hacían escarnio. Pero el Señor manifestó un manto de oscuridad. Dice que a la hora sexta fue en el momento que habían agarrado y crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Pero a la hora novena, entre las 12 y las 3 de la tarde, hubo un manto de oscuridad y ocurrieron cosas extraordinarias a favor de nuestro Señor, aunque estaba padeciendo allí en aquella cruz. Moría por nosotros. Dice que es difícil que aún nosotros mismos, estando en la presencia del Señor, se nos sea manifiesto aquel dolor tan fuerte que nuestro Maestro pasó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nosotros ni siquiera podamos imaginar. Dice que el arte recrea todos aquellos dolores posiblemente que haya podido tener de la lectura, recrear lo que le pasó al Maestro. Vemos cuadros con la corona de espinas, vemos la película de Mel Gibson, vemos tantas cosas que se asemejan a su sufrimiento, pero no fue así. El mismo Mel Gibson, lo he dicho aquí, él dijo, me quedé corto. Es decir, que si se quedó corto, no pudo ver con ese manto de oscuridad que el Señor había puesto para que la multitud morbosa que había allí no pudiera ver el sufrimiento grande de su Hijo por la humanidad. Entonces, mis hermanos, dice, a través de las pruebas, el triunfo, a través de las pruebas hacia el triunfo, la luz del sol se encuentra después de las nubes. La luz sigue a las tinieblas y las flores brotan después de la lluvia. El Salmo 35 dice lo siguiente en su segunda parte: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es ahí cuando brotan las flores, es ahí cuando sale la luz y podemos decir, nuestro Cristo vive en poder y en gloria. Como había dicho, los evangelios relataban todo lo que padeció el Maestro, pero veamos la palabra a la luz de Isaías 53. Hoy quizás no va a ser muy extenso, quizás sea un poco corto, pero quiero que llevemos el hilo de lo que es la palabra, de lo que el Señor padeció por cada uno de nosotros y por cuál motivo hoy nosotros celebramos el domingo de resurrección. Se haya hecho este día conforme a la voluntad de Dios o no, el mundo, como decía la pastora al unísono, recrea lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Había incredulidad de lo que se decía, de lo que decía Isaías. Por eso dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? El pueblo totalmente estaba incrédulo de lo que estaba aconteciendo. El pueblo no sabía de lo que venía. El pueblo no sabía porque estaba hablando de una profecía que aún 700 años faltaban para cumplirlo. Quizás esto no lo estaban viendo, pero estaba dando un anuncio para que el pueblo caminara de manera recta. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a través de la palabra, sin violencia, sin ofensa, sin maldad, sino instruyéndolo, no lo estamos haciendo para que el niño sepa, lo estamos haciendo para que el niño sepa desde ya cómo tiene que desarrollarse y desenvolverse en el futuro. Para que el niño crezca con modales, y todos esos modales que con los cuales crezca, el niño se desarrolle y sea un ente de bien. El profeta le está diciendo: ¿quién ha creído? No cree lo que yo estoy diciendo. Y dice, ese versículo 1 tiene 2 partes. Y dice: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Es la fuerza y el poder de Dios sobre su amado Hijo Jesucristo. ¿Sobre quién se va a manifestar esa fuerza? ¿Sobre quién se va a manifestar ese golpe tan fuerte? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Es la manifestación de lo que Dios está diciendo: yo traeré a aquel que te va a dar
vida eterna. Yo traeré a aquel en un momento determinado que va a interrumpir tu ciclo de pecado y tu ciclo de maldad. Pero como hay tanta incredulidad, 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe estas cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y yo le decía ahorita a Alexis que estábamos hablando, y le decía: hay un momento en la prédica que yo voy a tocar ese tema, porque cuando nosotros en un momento determinado estamos en lo natural, pero acontece algo sobre nuestras vidas que nos golpea, es el tiempo de nosotros comenzar a entender que lo sobrenatural de Dios existe y que traerá, independientemente cuál sea la situación, traerá un arreglo para nuestras vidas. Amén. La palabra nos dice que todos los que aman a Dios, las cosas que pasan, que suceden, nos obran a bien. No importa lo que esté sucediendo, Dios tiene el control de todas esas cosas. Dios es el que sabe por qué nos acontecen cosas en la vida, situaciones en la vida, dolor, angustia, desesperación. Todas esas cosas en un momento determinado nos van a servir. ¿Lo sufrimos? Claro que la sufrimos, porque estoy hablando de dolor y angustia, estoy hablando de desesperación. Pero todas aquellas cosas que pasamos nos van a hacer más fuertes. Amén. Por ahí dicen en la calle, dice: bueno, si no lo mata lo hace más fuerte. Yo creo lo segundo, no hace más fuerte. Nos golpea y caemos y nos levantamos. Dice la palabra en el versículo 2: subirá cual renuevo tierno delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más, sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Ese corte que dice ahí en la palabra, subirá cual renuevo, es que tierno, es que hay una condición. Venía del linaje de David, pero ya no eran reyes, eran campesinos y sembradores. Pero como dice la palabra, subirá cual renuevo. Si viene de parte de Dios, retoña porque retoña. Amén. Si viene de parte de Dios, se levanta porque se levanta. Amén. Porque como raíz de tierra seca. Y dice: lo veremos más sin atractivo alguno que lo apreciemos. No está hablando en el momento de que nuestro Señor se levantaba y crecía y estaba entre la multitud. No está hablando de ese momento. Está hablando del momento expectante, donde fue maltratado por la multitud, donde fue llevado al pretorio, donde le dieron sus latigazos, donde le dieron sus golpes, donde le dieron toda clase de maltrato. Y hagamos memoria de algo. Lo divino no tiene explicación alguna, no tiene lógica, no tiene razón. Pero lo divino es lo sobrenatural que Dios manifiesta a través de su Hijo para que se cumpla en cada uno de nosotros. Por eso lo veremos más inatractivo. Pero ¿cuándo lo veremos así? En el momento más cruel de su vida, en el momento que fue golpeado, que fue maltratado, que le pusieron esa corona de espinas, que lo escupían, que lo abofeteaban. En ese momento lúgubre y doloroso de su vida, el aspecto de que no había ningún atractivo es así. No hay ningún atractivo. ¿Quién va a ver atractivo, por más hermoso que haya sido, un hombre golpeado y lleno de sangre por todos lados? Ya no hay atractivo en él. Ya tenían que quitarlo del medio. Ya tenían que, en su arenga y en su condición de que no querían que se manifestara lo que había a través de su palabra, porque el mundo se cegó. El mundo no quería escuchar su palabra. Y por eso los hombres de ese tiempo hicieron lo que hicieron con él. Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No experimentó dolor. Oiga bien, no fue dolor, fue varón de dolores. Varón de dolores. El dolor suyo, el dolor mío, el dolor de cada uno de nosotros, lo experimentó él para regalarnos a nosotros una vida eterna y una vida abundante. Ese varón de dolores que está ahí en la palabra fue el que crucificaron aquella vez aquellos hombres. Fue el que dijo Pablo en un momento determinado: aquel
Dios no conocido, a ese yo predico. Pero todos sabemos quién es nuestro Dios. Ellos no lo conocían, pero a los que le dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios somos nosotros. Tenemos la oportunidad de llamarlo como Abba Padre, Papito lindo, Padre eterno, Dios poderoso. Jesús no murió de balde. Su muerte y su resurrección, que hoy decimos, hoy, domingo de resurrección, fue algo trascendental y extraordinario. Dice que fue despreciado y desechado. ¿Cuántos de nosotros? Él fue despreciado y fue desechado. Pero nosotros, por todo lo que Él aguantó, ¿cuántos de nosotros, por cualquier cosita pequeña, nosotros nos ponemos enemigos de los demás? Por cualquier cosita, nosotros dejamos de hablarnos. Por cualquier cosa, nosotros nos retiramos el saludo. Nos pasamos por el frente y nos desviamos para no saludarnos. Eso no fue lo que nuestro Señor Jesucristo estableció en la cruz del Calvario. Eso no fue lo que aconteció en todo su trayecto de dolor, en todo su trayecto de angustia. Leemos del versículo 4 al 6, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado como herido y afligido por Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahí te lo está describiendo claramente. Sufrió nuestras enfermedades. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido. ¿De quién? De Dios. Porque entendemos, cuando lo vimos, nosotros dijimos, ahí está la culpa. Él está sufriendo lo que Él vino a hacer, diciéndose que Él era hijo de Dios, diciendo que Él derribaría en este templo y en 3 días lo levantaría. He aquí este dolor, esta angustia que le está llevando es por su propia culpa. No fue por ti y fue por mí, fue por nosotros y fue por la humanidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la palabra. Herirán al pastor, ¿y qué pasará? Las ovejas serán dispersas. Nos descargamos, nos fuimos, se rompió la taza y todo el mundo para su casa. Agarraron al maestro, ya que no hay nada que buscar. Esto era una quimera, esto era un mito, esto no era real. El maestro sufrió toda clase de culpa, todas las acusaciones, todas las aflicciones y dolor. Estaba en medio de una situación y decidió no volver atrás, sino seguir adelante, ser esforzado. Recordemos esa palabra en el libro de Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero el Señor no fue esforzado, el Señor fue más que esforzado, porque fue el varón de batalla. Y cuando estaba en la batalla dijo: no retrocedo, sigo hacia adelante. No voy a retroceder, voy a seguir hasta la meta. Voy al premio del supremo llamamiento, que yo voy a vencer en el nombre del Señor. Aleluya. Y tenemos que mirarnos en esa forma, porque se enfrentaba al ejército más grande que ha habido todavía en toda la humanidad: al pecado, a la desobediencia, a la angustia, al dolor, al maltrato, a las heridas, a las aflicciones. Se estaba enfrentando a ese gran ejército. ¿Por qué los hombres se enfrentan en el día de hoy? Porque hoy siguen todavía buscando entre ellos quién es el más fuerte. Pero fuerte solo hay uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Y todo ojo lo verá, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará. Porque llegará el día. No sé si vivo yo o no, pero yo sé que llegará el día que el cumplimiento de su palabra vendrá a cabalidad. Dice que la humanidad, de manera constante, la que tiene la humanidad en guerra, rumores, en peste, enfermedades, la ambición, la desobediencia, el pecado, que aún envuelve nuestra humanidad. Pero como dije el domingo pasado, esa cruz teñida en sangre fue la que nos dio la gran victoria. Porque Él no se escondió detrás de su palabra y detrás de la cruz. Yo no sé cuántos creen la obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo hizo. Esa obra redentora, extraordinaria. Y hoy por hoy, cada día de nuestras vidas, nosotros debemos recordarla. Esas llagas trajeron curación. Porque dice la palabra: por sus llagas
Ay, verdad que se lo conocen. Mire Mateo 8, 16 y 17. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, pero ahí hubo manifestaciones de sanidades físicas y espirituales. Dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sanidad física. Por eso cuando nosotros oramos y declaramos esa sanidad física de parte de Dios sobre nosotros, es porque ya Él la produjo. Amén. Sanidad física. Yo no sé cuántos la reciben, estén aquí o estén fuera. La sanidad física del Maestro se manifiesta en el día de hoy, porque por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Primera de Pedro 2, 24 y 25. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo, ¿de quién? De vuestras almas, tu sanidad espiritual. Las almas que se descarriaron pero encontraron al Señor, las que están descarriadas pero vuelven al camino, al redil del Señor, esas almas recibirán su sanidad espiritual. Muchas veces la gente dice, no, yo estoy bien, pero hay algo espiritualmente, aparte de una dolencia física, hay algo en nuestra mente y en nuestros corazones que nos perturba. Y ahí es cuando nosotros necesitamos sanidad espiritual. Hay muchas veces que la gente va al médico y le hacen toda clase de estudios. Y está todo bien por todos lados, desde la cabeza hasta los pies. Está todo bien. No le ven nada. Los médicos se vuelven locos se vuelven los médicos porque no encuentran qué es lo que está pasando en esta persona. Pero es que hay una necesidad de una sanidad espiritual. En el mundo espiritual nosotros no vemos las cosas, pero los demonios, a los cuales Jehová reprenda en el nombre de Jesucristo, tienen capacidad de entrar en el cuerpo y alterar el orden del ser humano. La gente no lo cree, pero es así. Tienen la capacidad de alterarte y darte un dolor de oído, un dolor de la vista. Y tú te examinan y tu vista está 20-20. Y te examinan el cuerpo por todos lados, los órganos están correctos. Pero hay algo que está impidiendo que se manifieste la sanidad de Cristo. Y es que hay que buscarlo a Él, tenerlo a Él, estar pegado de Él para recibir la sanidad. Y ambas sanidades, tanto físicas como espirituales, llegaron por el sufrimiento de Jesús. El sufrimiento que me salvó. El sufrimiento que me dio vida. El sufrimiento que me dio un pase a la vida eterna. El sufrimiento que me dio una llave para yo poder entrar al lugar de descanso eterno. Fue ese sufrimiento que se manifestó de parte de nuestro Señor. Mis hermanos, todos estamos, gracias a Dios, bien. Aunque tenemos nuestras situaciones, luchas en la casa, con la familia, luchas a nivel personal, quizás hay deudas y hay compromisos que son ineludibles. Pero el dolor, el sufrimiento de aquel día en aquella cruz del Calvario, nosotros no podemos comparar la mayor deuda que tengamos con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como decía al principio, todo se quedó corto. Toda deuda no es nada para su sufrimiento. Todo dolor no es nada para su sufrimiento. Toda angustia, toda aflicción no es nada para su sufrimiento. Y por eso podemos apelar a Él en este tiempo para que traiga sobre nuestras vidas sanidades físicas, para que traiga provisión. Muchas veces la gente espera una predicación donde va a estar expectante y que las cosas van a salir volando por el techo. Pero no es lo que Dios quizás ha querido traer en el día de hoy. El Señor quizás ha querido que todos nosotros nos miremos al espejo, a cara descubierta, y que comencemos a decir y a desnudarnos nosotros mismos, a quitarnos
y a desnudarnos, porque nosotros solamente nos desnudamos delante de Dios. Y cuando hablo de la desnudez, hablo de las cosas que están internas en nosotros, que nosotros no se las decimos a nadie. Pero tenemos ante Dios, tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, tenemos a su Hijo, ante el cual nosotros apelamos y le decimos: Señor, estamos en esta condición. Estamos en esta condición. Estamos dolidos y angustiados. Estamos pasando la 20.001, Señor, pero confiamos en ti, porque tú en la cruz del Calvario venciste y me diste una promesa. Porque cada latigazo que tú sufriste, cada maltrato que te dieron, la corona de espinas que te clavaron, cada vez que te escupieron, cuando te abofetearon, cuando te escarnecieron, cuando se burlaron y hacían escarnio de ti, tú enmudeciste y no abriste tu boca. Y haber cerrado tus labios, Señor, fue para darme a mí sanidad. Fue para darme una sanidad física y una sanidad espiritual. Fue para traerme a mí un tiempo de cambio, un cambio extraordinario, un cambio maravilloso. Señor, yo creo a tu palabra. Señor, yo estoy conforme con lo que tú hiciste. Y yo no podría hacer eso, Señor. Yo me siento angustiado, Padre, en este día por aquello que tú sufriste. Pero yo sé que tú lo hiciste por mí. Ayúdame, Señor, a ser amigo, a ser hermano, a ser esposo, a ser compañero, a ser hermano en Cristo con cada uno de mis hermanos, para manifestar ese amor que tú llevaste con dolor a la cruz del Calvario, para manifestar en este día un tiempo de paz, un tiempo de gozo, un tiempo de amor, donde las cadenas se rompieron en el nombre de Jesucristo, donde todo yugo se rompe, donde la unción tuya que pudo el yugo trajo paz, trajo sanidad, trajo restauración. Tu resurrección nos dio vida y alcanzamos vida eterna en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eso solamente tú pudiste haberlo hecho. Dice Isaías 53:7, vamos avanzando y casi termino, pero aún no concluyo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado, ¿dónde? Al matadero. Señores, fue llevado al matadero. ¿Alguien ha ido alguna vez a un matadero de animales? Jesús no estuvo exento. Recibió la lanza en su costado. Pero no ha habido animal, ni aún ni siquiera los que hacían el sacrificio. Porque los animales que iban al sacrificio lo mataban de una vez por todas, lo descuartizaban y conforme lo que había sido establecido para el holocausto, eran puestos. Este sacrificio, esta expiación que fue una vez por todas, que fue al matadero y que no abrió su boca, que enmudeció, sufrió mucho. Por eso el sufrimiento que me salvó. Dice Marcos 15:2-5, relata el episodio: estando atado, fue llevado ante Pilatos, de ninguna manera abrió su boca, enmudeció, ni aun con las acusaciones él abrió su boca. Aun cuando su vida pendía de un hilo, por usted y por mí, enmudeció y no abrió su boca. Tenía que venir el cumplimiento de las Escrituras. ¿O acaso no tenía él poder y autoridad para pedir una legión de ángeles que su padre le enviara? Pero ¿y cómo se cumplirían las Escrituras? ¿Cómo se cumpliría el proceso de que toda nuestra vida de pecado fuera limpiada? De cómo nuestra vida horrorosa de adulterio, de fornicación y de maldad fuera borrada. Es de una manera extraordinaria que Dios hizo. Recogió todo, absorbió todo para nosotros. Dice que como oveja estaba delante de sus trasquiladores, y repite, no enmudeció y no abrió su boca. Juan 10:18 dice que tenía paz porque tenía la capacidad de poner su vida y volverla a tomar, pero eso no anulaba el sufrimiento. Tenía la capacidad de poner la vida por ti y por mí y de volverla a tomar, porque destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Pero no fue anulado el sufrimiento, no fue anulado el dolor, no fue anulada la angustia. ¿Qué pasó cuando fue al Getsemaní con sus discípulos? Que agarró a Pedro y al hijo de Zebedeo y se apartó y se fue y oró 3 veces: Señor, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía.
Y cuando regresó, encontró a los discípulos durmiendo. Y en un momento determinado, cuando vino la tercera vez, le dijo: ya vayan a dormir y descansen. Llegó lo que tenía, acontecerá lo que tenía que acontecer. Y llegó Judas, el hijo de perdición. Maestro, el beso de Judas. Que el Señor nos libre de ser como Judas. Y que el Señor nos libre de recibir ese beso de Judas. Versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? No había descendencia. Tantos acusadores que hay por ahí que dicen que él y María Magdalena, que dejó descendencia. No hubo descendencia. ¿Quién la contará? No hay quien la cuente. Los que quedaron ahí en ese momento, que transcriben lo que aconteció, y nosotros podemos recibirla por la palabra, porque es un vaciado de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Había dos ladrones al lado de él, ¿se recuerdan? Uno se arrepintió y el otro ni por su mente pasó a arrepentirse. Porque hay quienes están diseñados para no arrepentirse en la vida. Hay quienes están diseñados para ver toda obra de manifestación de sanidad, todo poder y todo prodigio, pero no se arrepienten. Si nosotros vamos y vemos la manifestación de lo ocurrido con Faraón, cuando le cayó atrás a Moisés y al pueblo, habiendo visto ya 10 plagas que se habían manifestado, su corazón se endureció, porque tenía en su corazón ese principio de endurecerse. ¿Saben por qué Dios endureció su corazón? Porque vio que en él no había un ápice de arrepentimiento ni de cambio. Cuando Dios ve que en nosotros hay arrepentimiento y hay cambio, hay cosas que se producen en nuestra vida y todo queda atrás y las cosas son hechas nuevas. Dios es el único que puede hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Pero cuando nosotros tenemos nuestra voluntad de rendirla a Él entonces va a actuar. Faraón siguió el camino de los que siguen los que se pierden. Y a través de lo que siguen los que se pierden, llevó a un pueblo completo a que quedara ahogado en las aguas. Y eso muchas veces hacemos nosotros cuando no queremos cambiar. Cuando nosotros no queremos cambiar, llevamos a mucha gente a que se pierda también con nuestras actitudes. Esas actitudes arrogantes que muchas veces hay en nuestros corazones. Vean al Maestro, vean la cruz. Vean al que padeció tal crueldad por cada uno de nosotros. ¿Por qué no hay motivo para arrepentirnos? Motivos de más para arrepentirnos tenemos, pero tenemos un corazón engrosado que dice: yo soy el que puedo. Y separados de Él nada podemos hacer. Dice que habían esos ladrones que estaban ahí y no se arrepentían. Y los que lo iban a sepultar, como dicen que su sepultura era con los delincuentes. Para los que lo iban a sepultar, si lo hubiesen dejado, lo llevan y lo tiran en una fosa común. Pero había un discípulo, José de Arimatea, que fue corriendo ante Pilatos y le pidió el cuerpo a Pilatos y le entregó el cuerpo. Y dice la palabra que su sepultura fue con los ricos, porque José de Arimatea podía. Y lo llevó ¿dónde? A un sepulcro nuevo. Y allí llevaron a nuestro Maestro. Pero me gusta tanto lo que se tergiversa cuando llevaron al Maestro a la sepultura, que los ancianos y los sacerdotes se aparecieron al otro día, donde Pilato le dice: mira, Señor, queremos que tú entiendas algo, que aquel engañador, oiga, al autor y al dador de la vida, aquel engañador dijo que él moriría y que en 3 días o al tercer día resucitaría. No queremos que el postrer estado sea peor que el primero. ¿Sabe lo que le dijo Pilato? Ahí tiene una guardia, vigílalo. Pero hay tantas tergiversaciones de lo que dicen. Ellos digan que los discípulos se lo robaron. Digan que aconteció tal o cual cosa. Y ese rumor se ha corrido por tanto tiempo que por eso tenemos gente que no creen a la palabra, porque creen mejor a los rumores y a las mentiras que a la verdad establecida en la palabra.
que cada una de ellas ha sido demostrada, que cada una de ellas tiene veracidad, que cada una de ellas puede contender con la mayor verdad y está más actualizada, como dice un amigo Armando Alducin, está más actualizada que un periódico de mañana. Y dice, ahí tiene una guardia, llévalo. Y pusieron aquella piedra que había allí y la rodaron. ¿Y saben algo? Que me encanta tanto, porque cuando él dijo, ahí tiene una guardia, y cuando tú comienzas a investigar una guardia romana del imperio más poderoso del mundo, que arrasó con todo, era una guardia de 4 hombres, 4 guardias feroces. Los discípulos estaban aterrorizados y escondidos. Ningún discípulo estaba afuera. ¿Usted cree que un discípulo tenía la capacidad corporal para hacer lucha con un soldado romano? Pero aparte de eso, que eran 4, cada 4 horas eran cambiados esos soldados. Y venían fresquecitos y sin sueño. Porque cuando los soldados se dormían, ¿saben cuál era la paga? Era la muerte. Y una de las muertes que le acontecía a uno de esos soldados romanos es que en una hoguera le quitaban la ropa y lo echaban vivo. ¿Quién quería morir? Nadie. Por eso cuando al otro día se levantaron muy de mañana y fueron al sepulcro para ungir al maestro, se encontraron con la sorpresa de que ya yo estoy celoso porque mi esposa dijo un ángel hermoso. Mi amor, ¿tú lo viste? Un ángel hermoso. Un ángel hermoso, ¿verdad? Le digo, wow, ¿qué ustedes buscan? No está aquí. Gloria al Señor por su resurrección. Amén. Amén. Los primeros 9 versículos nos tratan del sufrimiento del Salvador, pero el resto de este capítulo comenta la satisfacción del Salvador. Y ya así voy concluyendo. 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este fue el plan del Padre. Aunque usted pensó que en un momento determinado, como dice la palabra, había enemistad entre el Padre y el Hijo, era un acuerdo, era un compromiso, era una responsabilidad que por un momento determinado tenían que separarse para el cumplimiento de la Escritura. Pero recordemos Juan 17, cuando el Señor oró por sus discípulos: Padre, ahora yo quiero que tú me glorifiques como en aquel tiempo cuando tú y yo estamos en esa eternidad juntos. Cuando estábamos juntitos allá, tú y yo, Padre, que conversábamos. Pero era un momento necesario que se desprendiera y que el Hijo dijera: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese era un momento extraordinario para podernos traer a nosotros a la vida eterna, a la salvación, para que se manifestara la resurrección del que moriría en ese momento y que en 3 días resucitaría. Esta era la victoria. El plan de salvación del Padre no dependía Jesús de ningún poder político ni de ningún hombre, sino de la relación que tenía con su Padre y el compromiso adquirido. Esta era la victoria de Dios, no era el triunfo de Satanás ni de los hombres mediante el sufrimiento de su Hijo. Estaba reconciliando al mundo. Por la carga de pecado padeció, pero estaba haciendo una obra. Resultaba ser enemigo de su Padre. Pero Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. La semana pasada yo dije, cuando usted lee ese versículo y usted lo analiza, ve el peso de lo que realmente dice ahí. Cuando usted lo analiza, usted trae a Isaías 53 a ese tiempo y usted ve los resultados de la palabra. Isaías 53, 11 y 12 concluye. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. Ya está en el momento del gozo. Ya está en el momento del gozo, ya se fue el sufrimiento. Y dice: y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos. Ahí está usted y yo. Ahí estamos usted y estoy yo. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. ¿Sabe con qué parte con los grandes? Con nosotros que estamos en esta tierra y que habremos de vencer en su nombre. Y podemos decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera y he peleado la batalla y he guardado la fe, y recibiré la corona, como también otros la recibirán cuando hagan conforme a la voluntad del Padre. Esos son los grandes. Y allí estamos usted y yo sentados también, porque la vamos a recibir.
porque vamos a hacer la voluntad de nuestro papá. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores, todavía en la cruz del Calvario estaba orando y pidiendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía estaba manifestando su amor por la humanidad. Todavía estando siendo golpeado y maltratado. Yo nunca he visto una gente que haga tal cosa. Yo no he visto a alguien siendo maltratado. Si los animales pudieran hablar cuando le dan un tablazo, ¿usted sabe cuántas cosas no dirían? Si habla el ser humano de más con un pequeño roce, si se matan dos por un pequeño roce en un carro, y nuestro maestro, que había sido no abollado, no, molido, así mismo, molido, así es, todavía decía: perdónalo porque no saben lo que hacen. Concluyo: la salvación es gratuita, porque es por gracia, no para que el hombre se gloríe, ni se envilezca y llegue a decir que él pudo lograr todo por él mismo. Jamás. ¿Qué dijo David cuando se gozaba? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El rey se gozó porque dieron 5,000 talentos de oro, plata, bronce, 5,000 de armas de hierro, y dieron toda esa cosa. Y dice, y se alegró porque lo dieron voluntariamente. Voluntariamente nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo hizo la obra más extraordinaria de su vida para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, no es para que lleguemos a envilecernos y decir que pudimos lograrlo por nosotros. Jamás debemos cometer ese error, y menos después de haber leído a la luz de la palabra los padecimientos de Cristo y el gozo de su Padre, porque con toda seguridad la salvación es por gracia, pero no fue barata. Absolutamente nada barata.